Hola amigos, el día de hoy les vengo a presentar acerca de 7 pasos para mejorar tu efectividad en el trabajo. Son algunos consejos prácticos que pueden utilizar. Antes que nada me presento, yo soy Gilberto Sierra González, para los que no me conozcan, trabajo como Technical Program Manager en Amazon desde hace 3 años y medio y me pueden encontrar en LinkedIn. Ahora vamos a hablar de los pasos. Son 7 pasos sencillos. Empezando por definir tus prioridades, cuáles son tus metas. Segundo, vamos con todas las tareas que necesitas, vaciar tus pensamientos, escribir tus ideas. Luego vamos a organizar todas estas tareas, pero lo más importante es tomar control de tu calendario. Como paso 5, tenemos que limpiar la bandeja de entrada, es decir, tener una bandeja de entrada en cero. Y paso 6 sería aplicar filtros al email. Y por último, y el más importante, porque es el que nos va a llevar a decir semana por semana si estamos logrando lo que queremos o no, es establecer un mecanismo de revisión semanal. Yo les quiero mostrar que todo lo que les voy a mostrar a continuación es, eh, viene de todos estos libros que están viendo ahorita en pantalla. No se preocupen, pueden descargar la presentación en la descripción del video, está el link. Y además de algunos cursos que he tomado, ¿no? Entonces, yo les recomiendo que si quieren leer alguno de estos libros, adelante y son muy buenos, todos altamente recomendados. Entonces, siguiendo con la presentación, vamos a hablar de lo que es efectivo versus lo que es eficiente. Y no quiero entrar mucho en detalle en definiciones, pero alguien puede ser muy eficiente y no estar logrando las cosas que quiere. Alguien puede estar haciendo las cosas bien y simplemente son tareas que a lo mejor no tienen mucho valor o que no le dan mucho a cambio. Entonces, lo que queremos es un balance entre ser efectivo y ser eficiente, como están viendo ustedes en la esquina superior derecha. A veces pienso en inglés, pero bueno, ustedes pueden ver en la esquina superior derecha que ser el balance entre efectivo y eficiente es persiguiendo las metas correctas de forma eficiente. Y esto te da un alto retorno de inversión y es a un costo adecuado. Y cuando hablo de retorno de inversión y costo adecuado, no necesariamente estoy hablando de dinero. Acuérdense que el recurso más importante de todos es el tiempo. Sabemos que tenemos que utilizar el tiempo de la mejor manera posible. Y si no estamos utilizando bien el tiempo y si no estamos consiguiendo las metas o lo que nosotros nos estamos proponiendo, entonces a lo mejor vamos a estar empleando tiempo de manera ineficiente, sin producir resultados, obviamente los costos van a ser altos, tanto de tiempo e incluso sí podemos llegar a perder dinero, porque pues también se puede considerar eh, en esta matriz. Lo más importante es hacer las cosas importantes y las cosas bien. Ese es nuestro balance y tenemos que encontrar ese punto. Algunas de las barreras de la efectividad, aquí yo pongo 6, por supuesto que pueden haber más, pero podemos categorizar en 6 grandes eh, partes. Las primeras son los bomberazos, todas aquellas cosas urgentes que hay que hacer. Después está la falta de claridad, cuando no sabemos qué queremos lograr, cuando no sabemos en qué vamos a trabajar. Luego está cuando de repente decidimos elegir cosas al azar, no tenemos un plan, estamos eligiendo lo que se nos ocurre. Eh, Siguiendo con ese mismo línea de pensamiento, la falta de planeación, cuando no sabemos qué vamos a hacer cada día, cada semana, cada mes, cada cuarto, eso nos lleva a utilizar tiempo de manera desproporcionada. Las distracciones, actualmente distracciones hay por doquier, no necesariamente tienen que ser las redes sociales, también dentro de la oficina está el colega que te está molestando, está el colega que te está diciendo, hay muchas cosas que pueden llegar a pasar en la oficina e incluso en trabajo desde casa tenemos los chats de la oficina, está Slack, está Chime, está los que utilizan Teams, todas son distracciones. Y por último está la falta de concentración, en donde no podemos hacer una tarea y producir un resultado de alta calidad si no tenemos una alta concentración. Estas son algunas barreras de la efectividad y vamos a seguir.
con el paso uno. ¿Cómo podemos ser más efectivos? Primero que nada es define tus prioridades. ¿Cuáles son tus grandes rocas? A mí me gusta poner mucho esta analogía del frasco de la vida en donde tú tienes grandes rocas, tienes unas rocas más pequeñas y tienes arena y después agua. Tus grandes rocas son tus metas. Tus rocas chiquitas son cosas que tienes más que hacer. Son tareas pequeñas, son tareas del día a día, son tareas que no puedes este, dejar pasar, pero no son importantes. Las puedes hacer a la hora que sea, las puedes hacer, incluso te toman poco tiempo y no requieren de mucha capacidad de análisis, de pensamiento, de planeación, etcétera. Y la arena son todas aquellas tareas cotidianas, lo pueden poner así. Si ustedes quieren, ahí les pongo hasta abajo. El frasco de la vida es una reflexión, es muy bonita. Entonces aquí les dejo el link. Y cómo elegir tus tres grandes rocas. Vamos a poner primero que en el trabajo, sobre todo enfocándonos nada más en el trabajo, ¿cómo podemos poner esta analogía? Es elegir tres, a lo máximo cinco grandes rocas. ¿Y cómo podemos hacer esto? Pues primero analizar cuáles son los objetivos de la empresa, cuáles son los objetivos del equipo. Una vez que ya sepamos cuáles son los objetivos que se quieren lograr en el cuarto o en el año o en 6 meses, ya vamos a saber cómo nuestro rol, el rol que tenga cada uno, desarrollador, technical program manager, product manager, manager, lo que sean, cómo desde su rol pueden contribuir a cumplir estos objetivos. Luego vamos a, de alguna manera, proponer, porque pueden estar los objetivos, pueden haber muchísimas otras prioridades para la empresa, para tu manager, pero tú tienes que proponer cómo es que tú puedes contribuir para esos objetivos, porque de alguna manera estos objetivos ya están medidos y si tú estás contribuyendo directamente, tu impacto es alto. Entonces, por eso tenemos que elegir tres proyectos, tres tareas grandes en las que nosotros podemos tener impacto en estos objetivos de la empresa o del equipo. Y lo más importante es que para cada tarea, para cada meta, nosotros necesitamos descomponer, descomponer cuáles van a ser todas esas tareas, pero más importante es saber cuál es la prioridad de cada uno de estos proyectos. Entonces vamos a tener nuestro proyecto uno, nuestro proyecto 2, nuestro proyecto 3 y una vez que tengamos sus proyectos, vamos a tener que ir con nuestro jefe, con nuestro manager, y decir, mira, a mí me gustaría tener estos tres proyectos, a lo mejor ya estoy trabajando en ellos, a lo mejor es un proyecto que tienes que conseguir, que tu manager tiene que trabajar para poderte dar ese proyecto, pero son esos tres proyectos que tú sabes que te van a llevar al siguiente nivel. Entonces, una vez que ya has alineado las prioridades con tu jefe, es cuando ya puedes empezar con el paso número 2. Y el paso número 2 es, ok, ya tenemos la claridad de lo que vamos a hacer, eso es el paso uno. Ahora vamos al paso número 2, que es escribir todo lo que tengamos en nuestra cabeza, vaciar los pensamientos, todas las ideas y tareas y sobre todo enfocándonos en nuestras grandes rocas. Entonces vamos a agarrar nuestras grandes rocas y las vamos a descomponer. Por eso puse como un Lego. Al final de cuentas lo que queremos armar es este gran Lego, pero necesitamos armar pieza por pieza. Y la manera práctica en la que podamos hacer esta, primero antes de mostrar la manera práctica, como dice David Allen en su libro Getting Things Done, tu mente es para tener ideas, no para almacenarlas. Por eso necesitamos un sistema. Entonces, la idea práctica que les quiero mostrar es, em, tú tienes un proyecto. A veces un proyecto es un poco, eh, te asusta, un proyecto puede ser, te puede intimidar, te puede poner nervioso, ansioso, no sabes cómo empezar. Lo que tienes que hacer es no considerar un proyecto como algo grande, como algo monstruoso, sino considerarlo como algo pequeño. Todas estas piezas de Lego, aquí les pongo otra analogía con unos leoncitos. Si tú piensas que tienes que primero hacer cada leoncito o cada pieza de Lego, al final ya no es un monstruo, al final ya es algo que se puede hacer. Y la manera en que yo les pongo aquí son dos plataformas que pueden llegar a utilizar. La primera es Notion, es la que yo utilizo, es la que yo recomiendo, pero en algún punto cuesta. Drive, al contrario, es gratis, entonces la pueden utilizar cualquiera y prácticamente lo que tienen que poner es hasta el principio sus tres prioridades, sus tres proyectos. Entonces van a poner su prioridad número uno, su prioridad número dos y su prioridad número tres, ya sean proyectos, ya sean tareas grandes, lo que ustedes piensen que son sus metas.
Después, para cada prioridad la van a descomponer. A lo mejor una prioridad, una meta suya tiene muchos proyectos. A lo mejor solamente tiene un proyecto o a lo mejor diferentes tareas. Pero dependiendo de lo que tenga cada prioridad o cada meta, ustedes tienen que tener bien en cuenta cuáles son todas esas tareas que van a hacer. Y es importante tener aquí su checklist, su lista, ir tachando cosa por cosa. Y es nada más ahorita les voy a decir cómo organizarlas. El punto es nada más tener todas las tareas puestas por prioridad. Entonces ya las descompusiste, ya las organizaste por prioridad. Hasta aquí vamos, hasta aquí vamos bien, vamos bien. Vamos al paso número 3. En el paso número 3 hay que organizarlas. Ya escribimos todo, ya no lo tenemos en la mente, ya no tenemos que preocuparnos por, ya no me acordé de qué tarea había que hacer, ya no me acordé que había que hacer esto y esto y otro, sino ya tenemos todo organizado. Entonces ahora sí nos podemos enfocar en lo que es importante. ¿Y cómo vamos a definir qué es lo importante? Aquí les voy a presentar la matriz de Eisenhower, en donde vamos a tener cuatro partes. La primera y lo que se tiene que hacer, evidentemente, es lo que es urgente y lo que es importante. No tienes de otra. A lo mejor puede ser un bomberazo, puede ser algo que te pide tu jefe, algo que necesitas apagar un fuego, lo que tú necesites, en ese momento lo tienes que hacer y pues vas a tener que asignar algún espacio en tu calendario porque pues lo tienes que hacer ya. El segundo cuadrante es importante y no urgente. Este cuadrante muchas veces no le ponemos atención y es el cuadrante que más va a tener peso en nuestra matriz y el que más va a significar para poder tener alto impacto en los objetivos, en las metas que nosotros queremos cumplir. Entonces, es importante tener en cuenta cuáles son este tipo de tareas. Todo lo que no sea urgente, pero sabes que en algún punto va a llegar a ser urgente, vamos a tener que asignarlo un espacio en nuestro calendario. Cuanto antes lo hagamos mejor, no hay que esperar a hacerlo un día antes de la entrega, no, hay que empezar a planear un poco mejor. Ya teniendo todas las tareas y ya teniendo esta organización, ya podemos empezar a priorizar lo que se tiene que hacer con tiempo. En el cuadrante número 3 está todas esas tareas que puedes llegar a delegar, que se las puedes dejar a alguien más, que le puedes pedir a alguien más que las tiene que hacer, o no son tareas tuyas, sino sabes que te las dieron a ti, pero a lo mejor es algo que tú no puedes hacer, a lo mejor es algo que alguien más puede hacer, simplemente es ponerse de acuerdo y quién las va a hacer. Entonces las delegas. Y por último son esas tareas que no necesitas tener en tu lista y que son rápidas de hacer, de digerir, son no urgentes y no importantes, entonces trata de eliminarlas, trata de o hacerlas inmediatamente si son pocas o tratar de destinar alguna hora cada semana para poder hacer esas tareas que no son importantes, no son urgentes y no te van a traer nada a cumplir tus metas. Entonces esos son los cuatro cuadrantes de la matriz. Ahora el paso número 4 estábamos hablando de asignar espacios en el calendario. Y lo más importante es tomar control del calendario de uno. El calendario es muy importante porque te ayuda a tener tu semana de manera organizada. No puedes tú pensar que desde el lunes en la mañana que te levantas a trabajar de ya tengo todo organizado, ya sé qué hacer cada día y me lo voy a guardar en mi cabeza. No se puede, es algo que no es realista. Entonces tenemos que tener nuestros bloques de tiempo en el que nosotros vamos a proponer qué es lo que vamos a estar haciendo. Y de esta manera podemos tener de manera visual qué es lo que vamos a estar haciendo en cada momento del día. Evidentemente no hay un calendario ideal, lo cual sería algo así, en donde ahorita les voy a explicar lo que es la revisión semanal, pero yo propongo que se hagan todos los lunes en la mañana, tener un bloque de 1 hora y media, de 2 horas, dependiendo. Y todo esto que dice hacer son tareas que ustedes van a tener que hacer del día a día y que tienen que cumplir. También agendo 1 hora de comida, todos tenemos que tener 1 hora de comida, muchas personas se toman media hora, muchas personas comen mientras trabajan, bueno, eso depende de cada quien. Pero bueno, ¿cuáles son estos bloquecitos de color azul? Sobre todo es revisar el email. Es muy importante revisar el email en puntos específicos del día y no siempre tener el email abierto y tener las notificaciones y estarte distrayendo todo el tiempo. Entonces yo pongo 3 días para revisar el email a lo largo del día. Y
hay un punto en el día que es la primera parte, en donde tú checas tu email, pero también checas las tareas que tienes que hacer. Entonces, esto es un calendario ideal. Evidentemente, nunca se va a poder tener así tan ideal de no tienes junta, no tienes no puedes cambiar nada porque evidentemente a veces las comidas van a cambiar, bueno, dependiendo en cuál sea su ambiente de trabajo. Este calendario es el ideal y es poco utópico. Si nosotros nos vamos a cómo organizar tu calendario y algunos tips, lo primero que yo haría es crear categorías. Entonces, como vieron en el calendario pasado, hay colores. Esto es muy importante. Visualizarlo, el calendario de manera con colores, con categorías, es importante porque te va a llevar a saber cuánto tiempo estás invirtiendo en qué proyecto. Y también te va a llevar a saber si estás invirtiendo el tiempo necesario en tus proyectos importantes. Y una vez que ya tienes tus categorías, yo lo que propongo es, puedes tener una categoría para planeación, que sean todos estos tus revisiones semanales, tus mecanismos, incluso si te faltó algo para planear o quieres ver qué estás haciendo en el cuarto, cómo te fue en el cuarto, evaluar cómo te fue en el mes. Todo este tipo de cosas lo puedes poner como una categoría de planeación, en donde tú tienes que asignar tiempo para planear. Es importante asignar tiempo para planear. Y luego tenemos nuestros proyectos. Podemos tener proyecto uno o meta uno, proyecto 2, proyecto 3, otra categoría que sea para email. Es decir, yo voy a dedicar tiempos específicos para leer email. Eh, Otra categoría es importante es aprendizaje. No siempre tenemos que estar trabajando, haciendo cosas de la empresa, sino también la empresa luego te dedica tiempos para que tú puedas aprender. Y si no te los está dedicando, tú tienes que priorizarlos. Entonces tú tienes que continuamente estar aprendiendo cosas nuevas, continuamente estar aprendiendo nuevas habilidades y es importante tener esta categoría. Y por último, la categoría otros, es decir, a lo mejor fue una junta que te invitaron que no sabías ni de qué era, a lo mejor fueron eventos de la oficina, lo que sea, pero tienes que tener otra categoría que sea otros y a lo que ustedes quieran agregar. Son las que yo tengo más o menos. Ahora, como punto número dos es todas tus juntas que ahorita tienes asignadas en tu calendario, asignales una categoría. Eso es lo que puedes hacer ahorita. Ya creaste tus categorías en tu calendario, ahora asignales una categoría a todas tus juntas actuales. Y después, ya que tengas todas tus juntas actuales, ya vas a ver de qué junta es, a qué proyecto, a qué prioridad, cómo estás impactando con las juntas actuales. Muchas personas no tienen muchas juntas, entonces lo que tú puedes empezar a hacer es poco a poco ir creando esas tareas recurrentes o algunas veces hay personas que se auto asignan una junta. Yo hago eso en muchos casos. Cuando yo no quiero que me asigne una junta, yo bloqueo mi calendario y sé que en ese tiempo nadie me va a asignar una junta, a menos que sea importante. Y sobre todo yo me asigno este tipo de tareas recurrentes para poder revisar mi email, para poder tener mi hora de comida, para tener mis revisiones semanales, etcétera, etcétera. Pueden ser cualquier otro tipo de cosas. Y luego crear tus tareas urgentes, las que están si se acuerdan de la matriz de Eisenhower, en el cuadrante número uno, es todas esas tareas que tienen que ser urgentes e importantes, asignarlas a un espacio en tu calendario y ponerles una categoría. Y estos son algunos tips. Siguiendo, esto es algo más real de lo que se puede esperar de una semana, en donde si ustedes ven, tenemos nuestra revisión semanal el lunes, tenemos la tarea uno, tenemos asignada ahí una hora y media, tenemos después la comida, revisamos el email, tenemos una junta de una hora y después podemos empezar a seguir trabajando con la tarea uno de 2 a 5. Eso es por el primer día. Ahora, repito, esto también es un poco utópico, pero esto es lo que queremos, tener una estructura. Saber que si tu jefe te pregunta mañana, oye, ¿cuánto tiempo le invertiste en la tarea uno? Sepas que fueron 4 horas y media de tu tiempo total. Entonces ya sabes cuánto porcentaje de la semana le invertiste a la tarea uno o a tu proyecto uno y ya sabes si esto es suficiente para ti o necesitas invertirle más tiempo. También pongo la tarea uno el lunes. A lo mejor lunes no es tu día más productivo, pero si lunes es tu día productivo y es lo más importante que tienes que hacer porque es lo que más va a tener impacto, agéndala lo más pronto posible. Y si no, agéndala en el día que tú tengas más tiempo para ti, en el que tú tengas más tiempo productivo. Cada quien sabe sus tiempos y cada quien es dueño de su calendario. Aquí las juntas, si ven, vamos a tener juntas en distintos lugares. No siempre se tiene que tener una tarea asignada, un bloque asignado en tu calendario.
Va a haber momentos del día en donde vas a tener que checar tu correo, va a haber momentos del día en donde vas a tener que ir a platicar con una junta que te asignaron de repente, o llegó un colega y te preguntó algo, o cualquier cosa, ¿no? Chats, lo que sea. Pero bueno, esta es la estructura que nosotros queremos lograr. Y nos vamos al siguiente paso, que es el paso número 5, es limpiar la bandeja de entrada. Ahora, ¿cómo podemos llegar a tener nuestra bandeja de entrada en cero? ¿Cómo procesamos el email? Esto es lo más importante, porque muchas veces el email es lo que más tiempo nos quita. Eh, Aquí yo pongo una manera, esto es Outlook, pero si pueden ver lo que tienen que empezar a hacer es tener una estructura y crear folders. No solamente tener tu bandeja inbox, sino tener diferentes folders dentro de inbox, en donde yo creo una carpeta para cada proyecto, proyecto uno, proyecto 2, proyecto 3. Yo creo una carpeta específicamente para otro tiempo. Son mails que voy a leer en otro momento. Son mails que en este momento no puedo leer, pero que a lo mejor acabando la semana, en algún punto de la semana, la siguiente semana los voy a leer. Entonces los pongo en ese folder. Em, y después tengo una carpeta para recursos humanos, todo lo que tenga que ver con beneficios, todo lo que tenga que ver con cambios estructurales, cambios de la empresa, todo lo que tenga que ver con recursos humanos lo tengo ahí. Y también tengo una carpeta que es de la empresa, ¿no? Que es del equipo, en donde todos los anuncios del equipo, todos los estatus, todos los reportes de estatus, todo lo que tenga que ser del equipo lo pongo ahí para tenerlo como referencia. Y la carpeta de los proyectos más que nada me va a llevar a tener todo de manera organizada y en algún punto poder hacer referencia. Si quiero ir a revisar algo que me dijo algún colega, que me escribió en un correo, a lo que me dijo mi jefe en algún correo respecto al proyecto, es muy importante tener todo esto de forma estructurada para poder encontrarlo a futuro y no estar buscando entre cientos y cientos de correos. Eh, Ahora aquí yo les voy a dar un tip para poder procesar su correo. Y ¿cómo podemos procesar el correo? Siguiendo la metodología de Getting Things Done y acoplándolo un poco a lo que es el día a día de la oficina, podemos nosotros, tienes tu bandeja de entrada y lo que nosotros queremos es abrirla y empezar con el primer correo. Si en el primer correo nosotros vemos que hay alguna acción que se pueda hacer, ok, nosotros vamos a saber en ese momento si hay alguna acción con ese correo, si el correo es accionable, nosotros vamos a saber en ese momento es descomponer la acción porque es algo que me va a tomar más de 2 minutos. Podemos delegarla en ese mismo momento o podemos aplazarla. Esas son las tres acciones que se pueden hacer. Entonces, si me va a tomar menos de 2 minutos, la hago, es decir, respondo el correo de manera inmediata. Si sé que me va a tomar más de 2 minutos, pero ya sé a quién asignárselo porque es alguien que alguien más lo tiene que hacer, no soy yo, lo voy a delegar, inmediatamente lo voy a mandar a esa otra persona. O si es algo que me va a tomar más de 2 minutos, entonces lo voy a tener que aplazar y hacerlo después. Ahora, todas estas tareas que se tienen que aplazar, yo voy a tener que definir si es una o varias acciones las que se tienen que hacer. Entonces, la manera en que nosotros vamos a estar organizando, ya tenemos nuestro correo, ya sabemos cuál es la acción que vamos a hacer. ¿Cuál es el siguiente paso? Paso número uno es más fácil, es el borrar. A lo mejor me llegó una notificación, fue alguna revisión de código, lo que sea, algún anuncio de algún otro equipo que ni siquiera estoy trabajando en este momento, alguna otra organización mandó un reporte de estatus, algo que no me interese y que no me interese guardar en mi inbox, lo voy a borrar inmediatamente. Entonces tomo la acción de borrarlo. Esa es una acción, hacer en borrar. Ahora, ¿qué voy a hacer también si necesito guardar ese correo como referencia, si necesito aplazarlo porque necesito hacer alguna cosa? Lo voy a mover a algún folder, ya sea mi proyecto uno, mi proyecto 2, mi proyecto 3, recursos humanos, lo voy a mover para no tenerlo en mi bandeja de entrada. Ahora, si es para otro tiempo y en este momento alguien mandó un estatus, un reporte de estatus y me interesa mucho leerlo, alguien mandó una actualización de un sistema y me interesa mucho leer esa actualización, pero no tengo tiempo en este momento, lo voy a asignar a mi carpeta de otro momento, en otro momento. Y ahora sí, lo que yo tengo que hacer es todo lo que yo delegué, moverlo a un folder para poder tener un seguimiento
ok, esto lo delegué hace una semana, hace 2 semanas, pero no he visto ningún movimiento, entonces vamos a ver qué pasó. Y todo lo que sea aplazado, es decir, te toma más de 2 minutos, no puedes ni responder enseguida, no puedes ni borrarlo, no puedes delegarlo. Todo lo que tienes que aplazar es importante que primero tienes que descomponer si es una tarea muy grande y ya que la hayas descompuesto en todas estas tareas, las puedes agregar a tu lista. Es lo que más importante, agregarlas a tu lista de tareas, asignarlas a un cuadrante si ya sabes en dónde va. Y si son urgentes, pues asignarles un calendario, un espacio en tu calendario inmediatamente. Si no, pues cuando estés revisando tus tareas cada día en la mañana, puedes ir y revisar, me llegó este correo y tengo que hacer esto. Entonces en este momento voy a ver si puedo asignar y priorizar esta tarea o saber cuándo la vas a hacer. Puede ser la siguiente semana, pero lo más importante es saber que ya las tienes en una parte, ¿no? Las tienes en tu lista de tareas. Y una vez que revises tu lista de tareas, ya sabes que la vas a hacer en algún momento porque está ahí. Ya no tienes que preocuparte por ese correo que te llegó y que es algo muy importante que te pidieron. Ya no, ya está en tu sistema. Entonces, lo más importante es tener este sistema bien en cuenta y saber cuáles son las acciones que puedes hacer en cada correo. Al final, si movemos todos los correos a algún folder de referencia, si respondimos, si los borramos, vamos a tener nuestra bandeja de entrada en cero. Es lo que nosotros queremos lograr. Eh, es una práctica en la que se tiene que trabajar mucho y sobre todo empezar a limpiar el correo lo más pronto posible, porque el correo es lo que más tiempo nos quita y si lo tenemos organizado, todo el tiempo que nos devuelve es muy valioso, muy, muy valioso. Ahora vamos al paso número 6. Hablando del correo, tenemos demasiados correos que recibimos día a día o muchas veces correo que no nos interesa. Entonces, lo más importante es crear reglas y organizar tu bandeja de entrada. Si tienen Gmail, por ejemplo, las categorías que te pone de promociones, actualizaciones, redes sociales y tu bandeja de entrada es muy buena, es una muy buena manera de empezar. Si tienen Outlook, pues hay que crear estas categorías y lo que yo recomiendo acá es desactivar todas las alertas. ¿Por qué? Porque cuando te llega un correo no quieres estar viendo que te aparece el pop-up de, te llegó un correo. Eso nos distrae. Y lo que nosotros queremos saber es, si nos manda un correo nuestro manager, entonces sí, entonces podemos desactivar las alertas para todos los correos excepto y pones tales personas. Puede ser personas de tu equipo, tu manager, tu director, cualquier persona que si te llega un correo de esa persona, si quisieras leerlo en el momento. Pero ya van a ser muy pocos correos. Ya van a ser muy pocos correos, ya no van a ser todos los correos que te llegan día a día. Y ahora hay que organizar diferentes tipos de correos, así como ya les ponía en las categorías de antes, cómo organizarlos en los folders. Y una vez que ya tengas diferentes folders, ya puedes empezar a crear reglas. Entonces puedes crear más folders si necesitas. Eh, ¿Para qué? Si te llega una notificación de el servicio X fue puesto en producción, bueno, ya sé que el servicio X siempre viene de este correo electrónico y la verdad es que no me interesa saber cuando hubo un cambio en ambientes como beta, como gamma, o no me interesa saber si este servicio tuvo una actualización porque no es un servicio con el que esté trabajando, pero siempre viene de la misma cuenta de correo, entonces ya puedo empezar a asignar una regla para que cada vez que lleguen cosas de este servicio o de esta cuenta o de este anuncio, lo que ustedes quieran, inmediatamente autoasígnenlo a otro folder. A lo mejor ese servicio es crítico para la empresa. Entonces quisiera saber si en algún punto tienes que meterte a ese servicio, tenerlo por ahí de referencia y saber que en algún punto cambiaron esta cosa. Pero como no es importante en este momento, inmediatamente se filtra, no llega a nuestra bandeja de entrada y va a llegar a otro folder en donde podemos checarlo cuando nosotros queramos. Por ejemplo, todas las revisiones de código, si ustedes están viendo todas las revisiones de código que todos lo hacen en todo momento, te quita mucho tiempo. Eso es una cosa que puedes directamente poner como regla y que todo lo que tenga que ser revisiones o que no tengas que tú ver directamente, enviarlo a otra carpeta de referencia. Y hay muchas cosas, los reportes de estatus. Si tú sabes qué equipos están mandando reportes de estatus constantemente y tampoco los quieres estar leyendo semana con semana o día con día, los puedes mandar a esta carpeta de referencia. Entonces, esto es una forma en la que puedes ahorrarte bastantes
horas de leer correo. Entonces ya sabes que todo está con reglas y ya sabes que tu bandeja de entrada está organizada. Por último, vamos a este paso, el paso número 7. eh, establecer un mecanismo de revisión semanal. Me gusta mucho esta frase que dice Jeff Bezos: las buenas intenciones no funcionan, los mecanismos sí. Entonces, ¿qué significa? Tú puedes saber muchas cosas, tú puedes querer hacer muchas cosas. Y si en una, digamos, estás en una junta y tú dices, yo voy a hacer esto y esto y esto, y se me ocurre hacer esto, qué bueno que tengas muy buenas intenciones, pero si no tienes alguna manera de cómo tener ese seguimiento, de cómo medir ciertas métricas, no vas a poder saber si lo estás logrando o no. Entonces no vamos a poder medir nuestra efectividad. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Es crear un mecanismo en el cual nosotros sepamos si estamos creciendo, si nos fue bien o si nos fue mal en la semana, si estamos creciendo, si estamos dando impacto en los objetivos que nosotros queremos lograr, en las metas que nosotros nos propusimos. Y la manera de hacer esto es un mecanismo de revisión semanal. Ahora yo les voy a proponer lo siguiente, es em, cómo vamos a lograr hacer este mecanismo. Primero, si nos vamos a la parte superior izquierda, trimestral, es decir, quarter, si estamos en Estados Unidos, trimestralmente vamos a definir tus grandes rocas. Tienes que tú constantemente reevaluar cuáles son tus grandes rocas y de manera semanal revisar tu lista de tareas, porque este es tu mecanismo. Cada semana, cada lunes en la mañana, algunos lo hacen domingo en la noche, algunos lo hacen viernes en la tarde, vas a revisar cómo te fue en la semana. Y la manera en que vas a hacer eso es em, revisando tu lista de tareas, revisando qué se cumplió, qué te faltó, y vas a poner una evaluación clave, ¿no? No pude cumplir esto por esto y la siguiente semana lo voy a hacer. Ahora, lo importante del día uno de la revisión semanal es que ya que evaluaste cómo te fue en la semana pasada, vas a planear la siguiente semana. Es una vez que entras a este mecanismo en el que cada semana estás planeando lo que vas a hacer una semana adelante, es mucho más fácil hacer las tareas y es mucho más fácil ser efectivo. Porque al final de cuentas viene la rueda semanal, en donde te va a tocar revisar la bandeja de entrada, vas a tener que trabajar en alguno de tus proyectos, vas a tener que darle seguimiento a tu lista de tareas, seguimiento a lo que estás agregando al calendario, a tus juntas que te están llegando, vas a seguir trabajando en otros proyectos, tienes que mandar correos efectivos, tienes que mandar correos en los que estés pidiendo de manera muy clara qué es lo que quieres lograr, qué es lo que estás pidiendo, qué información estás pidiendo y para cuándo la quieres. Vas a tener que volver a trabajar en la semana y vas a tener que hacer, no sé, trabajar en el proyecto 3, trabajar en el proyecto 2, en tu meta 2 y vas a tener que también tener juntas efectivas. Hay muchas veces que tenemos juntas que no son necesarias, que se pueden resolver por un email. Entonces también hay que saber cuándo estamos teniendo juntas efectivas. Y después vas a volver a trabajar y vas a volver a revisar tu bandeja de entrada. Y esta es la rueda semanal. Entonces, si nosotros sabemos que vamos a estar haciendo esta rueda semanal todas las semanas, es importante tener este mecanismo de revisión semanal en donde vamos a evaluar cómo nos fue la semana pasada y planear la siguiente semana que viene. Es una cosa que es fabulosa y les va a ayudar mucho a tener en cuenta todas las tareas más importantes y lo que se tiene que priorizar. Ahora, algunos pasos para cumplir tus objetivos, para cumplir tus grandes rocas. Siempre, siempre, siempre tienes que medir tu progreso en cuanto a tus grandes rocas. ¿Qué estás logrando para poder llevar tus grandes rocas? Para poder cumplir tus grandes rocas, para poderlas llevar al siguiente nivel, para poderlas llevar a la siguiente parte, la siguiente fase, etcétera. Vas a tener que procesar todas tus notas, todas tus nuevas tareas. Hay cosas que las pones en backlog, las pones en espera. Hay cosas que las anotaste en un sticky note. Hay cosas que las anotaste en papel. Hay cosas que simplemente pusiste un correo y lo dejaste en tu bandeja de entrada para acordarte. Todo esto lo vas a tener que procesar y organizarlo en tareas y asignarlas a espacio de tu calendario. Ahora también, muchas cosas que pasaron la semana pasada, cuando estás evaluando cómo te fue, se te van a ocurrir cosas que hacer. Se te van a ocurrir, ok, para este proyecto no sabía que tengo que hacer esta investigación. Ahora voy a tener que hacer esta investigación. Hay que priorizarla esta semana porque es importante.
y van a salir muchas nuevas ideas. Van a salir, se me ocurrió que puedo llegar a hacer esto en este proyecto, se me ocurrió que puedo hablar con tal persona. Todas estas cosas que se te ocurren cuando estás evaluando tu semana, las anotas en ese momento en tu lista de tareas para poder priorizarlas. Y luego vas a revisar tus proyectos y las tareas que requieran dividirse. Hay tareas que, la investigación que necesito hacer. ¿Cómo voy a empezar esta investigación? Bueno, primero tengo que mandarle un correo a mi compañero porque él me tiene que proporcionar alguna fuente de información. O le voy a mandar algún mensaje a mi compañero para que me guíe o voy a tener una junta con mi compañero para que me explique algo. Una vez así ya descompones, una vez que ya me he explicado, ahora sí necesito empezar la implementación o necesito empezar es descomponer alguna tarea que es muy grande en diferentes pasos. Recordemos al león. Cuando tienes una tarea que parece ser un monstruo, no la vas a hacer por miedo. Pero cuando la divides y sabes que, bueno, paso por paso, todo es paso por paso y siempre hacia el frente. Entonces, lo importante es dividir y divide y vencerás, ¿no? Entonces, siguiente paso es clasifica todas tus tareas para la siguiente semana. Entonces, vamos a clasificar todas las tareas ya que las vaciamos, las notas, los pensamientos, todo lo que se nos ocurrió. Ahora sí vamos a organizarlas en estos cuadrantes. Si es urgente e importante, si es no urgente, pero es importante, sobre todo estos dos cuadrantes. Esos dos cuadrantes siempre debes de tener tus tareas en algún punto de tu calendario. Si no son importantes, las vas a tener en tu cuadrante 4, que en algún punto las harás. Eh, el cuadrante 4 es no urgente y no importante. Entonces las puedes tener ahí o puedes tenerlas en la espera. En la espera es una lista totalmente externa que algún día la harás, algún día cuando te lo pidan, algún día que sea importante. Y no tienen que estar en tu matriz, no tienen que estar en tu matriz y en tu lista de tareas. Lo importante es tener en tu lista de tareas lo que vas a hacer cada semana. Todo lo que no vas en tu semana, tenlas en una segunda lista, en donde tengas todo lo pendiente, todo lo que en algún punto va a llegar a ser importante. O delégalas. Y una vez que ya tengamos organizadas nuestras tareas, vamos a revisar nuestra lista de tareas y vamos a empezar a, todo lo que no se ha puesto en el calendario, vamos a empezar a promoverlo al calendario. Vamos a empezar a poner, a asignarle espacios y bloques de tiempo y todo lo que hayamos dejado para después, todo lo que nos haya faltado hacer, también es importante saber si le estamos dando la prioridad esta semana. Una vez con estos 7 pasos, vamos a poder tener una semana planeada y vamos a poder ser más efectivos esa semana. Algunas de las conclusiones para cerrar esta conversación. Es muy importante el paso número 7. Muchos van a decir, como yo, no, qué flojera, no quiero empezar a poner todas las semanas cómo me va. Inténtenlo, inténtenlo un mes, inténtenlo, vean cómo les va y si no les gusta, cada quien le va a funcionar cosas distintas. Pero lo más importante es la calidad de los resultados. Una vez que estás viendo, evaluando semana por semana y estás planeando semana por semana, vas a ver que la calidad de los resultados que tú estás generando es mucho mayor. Vas a saber que puedes llegar a tener mejor eh, work-life balance. Vas a saber que puedes llegar a ser más efectivo, te vas a sentir más productivo en el día, te vas a sentir con más energía. La calidad de estos resultados influye mucho en cómo estás en tu día a día. Recuerda lo más importante, el paso uno, tienes que tener la claridad de cuáles son tus objetivos, de cuáles son tus metas. Sin este paso no vas a poder hacer toda la descomposición, no vas a poder tener tu sistema y tu mecanismo porque no vas a tener claro qué es lo que quieres. Entonces, lo más importante es saber qué es lo que quieres. Este mecanismo te permite planear a futuro, lo cual es bueno porque muchas veces cuando estamos planeando a futuro, empezamos a ver lo que nos va a faltar y lo vas haciendo con tiempo en lugar de todo para la última noche. Te previene elegir tareas al azar. Entonces, esto de elegir tareas al azar es bueno, hace ser que uno sea eficiente, pero no estamos logrando los resultados que queremos. Y lo más importante es lo que pongo al final, es saltarse la revisión semanal, es la razón número uno para fracasar y no mejorar, ¿no? Nuestra productividad. Eh, las buenas intenciones son buenas, pero no funcionan. Los mecanismos sí. Entonces les recomiendo que lo intenten. Si no pueden hacer el mecanismo semanal, con que han hecho alguno de los otros pasos, les va a ayudar. Y cualquier duda que tengan, esto es todo. Me pueden contactar, mi correo de Gmail, abrimos una cuenta en Instagram, cualquier duda que tengan. Este es el primer video, estamos muy emocionados, vamos a seguir compartiendo más contenido con ustedes
y síganos en redes para esperar más contenido. Les agradezco mucho su atención para todos los que se quedaron hasta este momento en la conversación. Muchas gracias. Les mando un fuerte abrazo.